Hoy es una mañana muy especial porque estamos viendo al Dios sobrenatural que tenemos. ¿Cuántos tienen un Dios sobrenatural? ¿Cuántos tienen un Dios sobrenatural? El poder de Dios obrando de maneras diferentes, pero que hacen resaltar esas maravillas y esos milagros de Dios que están escritas en la Biblia, no solamente como algo histórico, sino para entender y para conocer el Dios grande y maravilloso que tenemos. La semana pasada estuvimos hablando a través del hermano Johnny Dubón, que nos hizo el favor de compartir la palabra. Hablamos del Dios creador, del Dios que hace todas las cosas de la nada. Hacer algo contando ya con un material es una cosa, pero hacer el universo y todo lo creado sin nada, eso solo lo puede hacer Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso al hombre que alguna vez le dijo a Dios, pero si yo también ya puedo hacer algo, yo puedo crear, puedo hacer organismos, puedo hacer esto, otro, se dio el lujo de querer hacer una competencia con Dios y le dijo, yo también puedo. Entonces le dijo Dios, está bien, probemos a ver qué puedes crear. Y entonces el hombre tomó un poquito de tierra y tomó un poquito de esto y lo otro. Y entonces Dios le dijo, momento, ocupa tu propio material, porque ese es mío, ese lo creé yo. Dios hace todo de la nada. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 43, versículo 15 y 16 nos habla del Dios que tenemos, del Dios tan grande y tan poderoso. El Dios que abre mares es el tema de hoy. Y vamos a leer Isaías capítulo 43, verso 15, y dice así la escritura: Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Cuántos dicen amén? Abrir camino en el mar es algo que al ser humano todavía no lo puede hacer. Hace puentes, ¿cómo no? Logra hacer ciertos puentes arriba del mar. Pero abrir el mar en cuestión de segundos para rescatar a su pueblo, solo lo puede hacer el Señor. La Biblia registra dos eventos sumamente importantes con la apertura de aguas. La primera es en el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel va huyendo. La segunda es cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y el Señor abre el río Jordán. Vuelve a abrir las aguas para que su pueblo pueda pasar. Pero estos dos eventos no solamente registran lo histórico, sino que también registran el poder de Dios de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a tratar de revisar estos dos eventos rápidamente para ver hoy qué tienen que ver con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar a nuestra vida? ¿Será que Dios está interesado en abrirnos el mar a nosotros? Quizás Dios ya no esté tan interesado en abrirnos Galveston. Aleluya. Porque ¿qué razón tendría si ya estamos libres? Pero estamos libres a veces de situaciones que no entendemos, cuando se nos cierran los caminos y parece que no tenemos nada que nos pueda abrir un camino. Dios es experto en abrir los mares. Y donde parece que no hay camino, Dios está dispuesto a hacernos un camino para que usted y yo pasemos al otro lado. Veamos esto. Éxodo capítulo 14, verso 21 y 22.
Ahí registra la Biblia el evento de cuando Dios abre el Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, verso 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Hagamos un poquito de memoria de esta historia. La Biblia registra que Dios acababa de sacar a Israel de Egipto y los llevaba hacia la tierra prometida. Pero algo en el plan de Dios parecía que no estaba funcionando, porque la situación a la que Dios llevó al pueblo de Israel pareciera que, hermano, en lugar de encontrarles una salida, les había encontrado un lugar donde morir. La Biblia dice que Israel salió de Egipto, pero fueron llevados por orden divina, fueron llevados hasta el Mar Rojo. Y el problema aquí era que en lugar de poder seguir, el camino se había cortado, el camino se había cerrado. En realidad parecía que Dios los había llevado a una muerte segura. Parecía que Dios los había sacado de Egipto con el propósito de matarlos. Ese es lo que el diablo a veces nos hace pensar cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Eso es lo que el diablo nos hace pensar cuando parece que todo va bien, que Dios nos está bendiciendo, Dios nos está llevando por buenos caminos, pero de repente parece que todo se cierra. De repente parece que todo se viene abajo, todos los planes que teníamos, toda la bendición que teníamos, hermanos, desaparece de un día para otro por un diagnóstico médico, porque nos quitaron del trabajo, porque vino algo sobre nosotros que no esperábamos y pareciera que se están cerrando las puertas. Así se sentía el pueblo de Israel cuando llegó al Mar Rojo. La Biblia dice que los egipcios salieron a la batalla y llegaron por detrás del pueblo de Israel. Y lo que tenían enfrente era el mar Rojo. ¿Cuál es la salida que Dios había provisto? No es cierto que hay situaciones a veces en nuestra vida que parece que no tienen salida, hermano. Aleluya. No es cierto que a veces parece, hermano, que el diablo como que está listo para matarnos o para destruirnos. Así se sentía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se sentía atrapado, acorralado en un callejón sin salida, más bien en un mar sin salida. Y esa es la situación, o ese es el cómo nos sentimos a veces cuando vienen sobre nosotros situaciones difíciles. Eso ya lo experimentó Israel y lo dejó Dios plasmado ahí para darnos a conocer que aunque a veces no hay, hermano, no hay caminos de salida, Dios siempre tiene una salida para nosotros. Pero necesitamos aprender a confiar en el Señor. Porque la situación del pueblo de Israel era difícil. ¿Cuáles eran las opciones que tenía Israel? ¿Qué opciones tenían? Bueno, algunas de las opciones era rendirse al enemigo. Levantar una bandera blanca y decir nos rendimos. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay guerras y un ejército se rinde, pues saca una bandera y se rinde, pero queda a expensas de lo que el enemigo quiera hacer? ¿Qué opciones tenía Israel? Bueno, la primera era rendirse. ¿Qué opciones quiere que nosotros tomemos? El diablo quiere que nosotros tomemos cuando estamos en situaciones difíciles, que nos rindamos. El diablo quiere que nos rindamos.
ante la adversidad, ante la necesidad, ante los problemas, ante las situaciones difíciles, el diablo quiere que nos rindamos. ¿A cuántos el diablo alguna vez le ha dicho: ríndete, que no vas a poder salir de esto? Ríndete, porque de todos modos Dios te ha abandonado. Es cuando el diablo ocupa esas frases de derrota, esas frases, hermanos, de intimidación, esas frases de decir: estás derrotado ya y nadie te puede salvar. Seguramente el pueblo de Israel oyó esas voces y tenía la opción de rendirse. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya casi nos rendimos? ¿Alguna vez ha querido tirar la toalla, hermano? Aleluya. ¿Alguna vez ha querido tirar la toalla? ¿Alguna vez le ha dicho al Señor: ya no voy a la iglesia, ya para qué? Aleluya. Dios no me oye. Dios me abandonó. Dios ya me dejó, ya no hay esperanza para mí. Eso es lo que el diablo quiere, que te rindas. Eso es lo que el diablo estaba haciendo en el pueblo de Israel. ¿Qué otra opción tenía Israel? Bueno, quizá tenía la opción de pelear una batalla, de hacerle frente al enemigo, pero hay un problema, que Israel no sabía cómo pelear, porque lo único que sabía era hacer adobes con los pies. Solo había aprendido a chapalear el lodo y hacer ladrillos. A veces en los momentos difíciles de repente decimos: no, yo no me voy a rendir, yo voy a pelear la batalla. Pero ¿y cómo lo hago? Luego se acuerda uno que no sabe orar. Aleluya. De repente se acuerda uno que no sabe mucho de la palabra. De repente se acuerda uno que no sabe cómo enfrentar al diablo. Esa era la realidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca había peleado una batalla, porque mientras estuvo en Egipto, lo único que aprendió a hacer es hacer ladrillos y a construir pirámides. Pero nunca había usado una espada. Nunca había usado un cuchillo. Nunca había podido pelear una batalla. De tal manera, hermano, que a veces la situación es difícil y nos lleva a rendirnos. O a veces queremos pelear, pero nos damos cuenta que no sabemos cómo. Y esa era la realidad del pueblo de Israel. ¿Qué otra opción tenían? Pues no tenían ninguna opción más que aprender a ver para arriba. Y yo creo que algunos de los hermanos que estamos aquí necesitamos aprender a ver hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pero revisemos otro elemento de este pasaje, y son las actitudes que el pueblo de Israel tuvo en ese evento. ¿Usted recuerda cuáles fue? Bueno, la Biblia por lo menos registra 3. 1, tuvieron miedo. 2, se pusieron a murmurar. Y por último, 3, clamaron a Jehová. A veces nuestras actitudes en medio de las dificultades y en medio de los problemas no son las mejores. Y salta de repente el miedo, el temor. El temor se apoderó del pueblo de Israel. Y cuando uno tiene temor, no actúa. No sé si se ha dado cuenta, hay un tipo de animalitos como a veces el conejito, animalitos así, que cuando están delante de su depredador, por ejemplo las culebras, que es una figura clara de lo que es el diablo.
Fíjese que es interesante que ese tipo de animalitos, cuando la culebra le sale, fíjese que quedan paralizados del temor y del miedo. No necesita correr, bueno, no puede correr la serpiente, ¿va? Solo se puede deslizar, pero no necesita apresurarse. Porque una vez que ha puesto su mirada la serpiente sobre un conejito, uno de esos, el conejito queda paralizado y no se puede mover. Y la serpiente con facilidad lo atrae. Así es, los creyentes que se atemorizan con lo que el diablo hace, se quedan paralizados. Movete, hermano. Aleluya. Quítate de ahí. Está paralizado. Eso era lo que le pasó al pueblo de Israel. Oyeron que los egipcios venían y se atemorizaron, se aterrorizaron. Es una estrategia del diablo para que no actúes, para que no levantes tu mirada al Señor. Hay muchas cosas que nos atemorizan en la vida y esos temores a veces nos detienen. Pero Dios, que es el que da la fuerza, ¿cuántos dicen amén? Dios, que es el que da la valentía, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Él se encargará de darte la fuerza necesaria para seguir adelante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pueblo de Israel cayó en temor, pero no solo eso, sino que la Biblia registra que además del temor empezaron a murmurar contra Dios. ¿Para eso nos trajeron aquí? ¿Para morirnos? ¿Acaso no habían cementerios allá en Egipto? Allá nos hubiéramos quedado, por lo menos hubiéramos quedado enterrados, pero aquí no sabemos dónde nos vamos a quedar. Empezaron a murmurar. Muchas veces cuando estamos nosotros en dificultades, hermano, caemos en este error. Y por eso no logramos ver al Dios que abre mares. ¿Por qué? Porque se nos va el tiempo en murmurar, en decir, Señor, me abandonaste, me dejaste solo. No, Dios nunca deja solo a su pueblo. Usted y yo debemos de entender que aunque parezca que todo está cerrado y que todo está difícil en nuestra vida, Dios nunca nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Dios espera que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer, y es clamar al Señor. Clamar al Señor. Éxodo capítulo 14 en el versículo 10. Oiga lo que dice ahí, por favor. Éxodo capítulo 14 en el verso 10. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí, los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué dice, hermano? Y clamaron a Jehová. Note por favor que Israel alzó sus ojos, pero ¿a dónde? No alzaron sus ojos a Jehová. Primero alzaron sus ojos a los egipcios. Vieron a los enemigos y entonces cayeron en terror y en temor. Pero luego dice, y clamaron a Jehová. Si usted y yo queremos ver al Dios que abre mares, necesitamos aprender a clamar a Dios. Y la palabra clamar a Dios significa gritar, hermano, o expresar gritos de auxilio. Pedir con gritos el auxilio de Dios. Eso es clamar. Usted y yo debemos de entender, hermano, que aunque nuestro enemigo es más grande y parece ser más grande de nuestra vida, Dios es más grande que todos nuestros enemigos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios es más grande que nuestros enemigos? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es clamar al Señor. Lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros
Es entender que cuando no hay una puerta, cuando no hay una salida, Dios hace un camino donde no existe para que usted y yo podamos pasar. Debemos de creerle al Señor de que Dios puede abrir caminos donde no hay, donde no existe. Mira, hermano, que Dios abra caminos en el mar parece algo imposible, pero la Biblia lo deja registrado para, hermano, para enseñarnos a nosotros que para Dios no hay nada imposible. Hoy cantábamos, abrió el mar, ¿verdad? Dijimos algo así. Dios mueve montañas, Dios abre mares. ¿Usted lo cree? Porque esta mañana no se trata solamente de conocer lo que está escrito en la Biblia o está escrito en la historia, sino que es para nosotros una verdad conocer al Dios que puede abrirnos un camino donde no existe. Conocer que Dios es especialista en abrir caminos donde no hay. Por eso no solamente cuando el pueblo de Israel clamó, vino una palabra de Dios. Y de esto quiero tratar de detenerme un poquito más aquí. Porque la palabra que vino de Dios para Israel y para el pueblo del Señor es sumamente importante. Vaya conmigo al versículo 13, capítulo 14 de Éxodo, versículo 13. Hay algunas palabras importantes que debemos de hacer notar en ese pasaje. Versículo 13, ¿lo tiene, hermano? Dice la escritura: y Moisés dijo al pueblo, número 1, no temáis. Déjelo ahí. No temáis. La primera verdad o la primera promesa que Dios hace en nuestra vida es no tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza. ¿Por qué no debemos de temer? Porque tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué no debemos de temer? Porque el diablo no está autorizado a tocarnos si Dios no lo permite. ¿Por qué no debemos de temer? Porque Dios es más grande que todos nuestros enemigos. ¿Por qué no debemos de temer? Porque Él prometió que nos va a guardar y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué no debemos de temer? Porque Dios sigue siendo Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué no debemos de temer? Porque el Señor lo prometió. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No temas. No temas. Si estás pasando esta mañana por situaciones difíciles, el Señor te dice, no temas. Toque al hermano que tiene a la par. Mírelo a los ojos y dígale, no temas, porque Dios es poderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice el mismo versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué dice, hermano? Y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la palabra que sustenta nuestra alma y nuestra vida. Esa es la palabra que hizo a Israel entender el Dios que tienen. Esa es la palabra que hizo entender que no era su fin. El diablo te puede decir que lo que está pasando en tu vida es tu fin. Para Dios lo que está pasando en tu vida es solo el inicio de una nueva etapa en tu vida. Aleluya. ¿Alguien me está oyendo? El diablo es el que te está diciendo esto que te está pasando es tu día de derrota. Para Dios esto que te está pasando es el día para que veas el poder de Dios manifestado en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para el diablo es el que te está diciendo esto que te está pasando es porque te voy a destruir. Pero para Dios lo que te está pasando es el día en el que Dios te va a subir a otro nivel espiritual. Para el diablo lo que te está pasando es la oportunidad para
ponerte como una vergüenza, como para mostrarte que eres un derrotado. Para Dios, este día es la oportunidad para que tú seas más que vencedor delante de Dios. El diablo usa todas las circunstancias y te cierra las puertas, te cierra el camino, te cierra las oportunidades, te cierra la esperanza, te cierra la salud, te cierra la vida, te cierra el trabajo, haciéndote creer y haciéndote pensar que ya no hay esperanza para tu vida. Pero la Biblia nos dice que Jehová es nuestra esperanza, que Jehová es nuestra confianza, que Jehová, de Él viene, hermano, nuestra salida. Cuando Dios te habla de los mares que se abren, son las oportunidades que parece que no existen, pero que Dios las tiene preparadas para ti. ¿Por qué digo que las tiene preparadas? ¿Acaso Dios no sabía que había un mar ahí? ¿Cómo no va a saber Dios que hay un mar ahí si Él es el que creó todas las cosas? ¿Acaso Dios no sabía a dónde estaba mandando a su pueblo? A la orilla del mar donde no hay salida, y le permitió inclusive a los egipcios, les permitió que los lograran alcanzar. ¿Por qué crees que a veces te alcanza la enfermedad? ¿Por qué crees que a veces te alcanza la tragedia? ¿Por qué crees que a veces te alcanza, hermano, el enemigo? ¿Por qué crees? Porque es la oportunidad que Dios va a usar para que veas su poder, su grandeza, sus maravillas, sus misericordias en tu vida. El diablo te quiere ahogar en sus mares, pero Dios te quiere salvar dentro del mar. Aleluya. Por eso a veces los hermanos me dicen: hermano, y quiero orar por mí para que el Señor aparte este problema. No voy a orar para que el Señor aparte el problema. Voy a orar para que en medio del problema se te abra un camino. Dios no quita los mares, no quita las montañas. Lo que hace es hacerte un camino en medio del problema y en medio de la necesidad. ¿Cuántos tienen algún problema hoy que no saben qué hacer? Levanten la mano los que tienen un problema. Dios te dice: no temas, estad firmes y ved la salvación de Jehová en tu vida. Porque estos egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay mares que Dios abre para escaparte. Hay mares que Dios abre para que veas su poder. Hay mares que Dios abre para enseñarte que donde no hay nada, Él abre un camino. Pero hay otras aguas que el Señor abre, como el río Jordán, que no son para salvarte. Oiga esto que le voy a decir. Hay otras aguas que el Señor abre que no son para salvarte del diablo. Hay otras aguas que el Señor abre para que tú aprendas a conquistar las cosas que Dios tiene para tu vida. El río Jordán no era un escape del diablo. El río Jordán era la frontera para pasar del desierto a la tierra prometida, a la tierra de conquista. Leamos la escritura en el libro de Josué. Acompáñame, por favor. Déjeme ir a la segunda apertura de aguas. Josué, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto,
cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel, ¿qué dice, hermano? Pasó en seco. Este es otro evento. Esta es otra experiencia que Dios quería dar al pueblo de Israel. Pero aquí no van huyendo de enemigos. Aquí no los están correteando al pueblo de Israel. No los están persiguiendo. Ahora Dios les iba a abrir el río Jordán con el propósito de enseñarles que en el otro lado del Jordán había una tierra que fluye leche y miel. Eso es una tierra bendecida, una vida próspera, una vida fructífera, una vida de disfrutar las cosas buenas y de bendición que Dios tiene para nosotros. Pero había que cruzar el río Jordán. Había que experimentar de nuevo. Esta es otra generación ya. Ya no es la misma generación del pueblo de Israel que venían gritando, que venían reclamándole a Moisés, que venían murmurando. No, este es otro pueblo ya. Es un pueblo obediente ahora. Es un pueblo que le cree a Dios. Es un pueblo que había pasado por el desierto y estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero necesitaba tomar una decisión, cruzar un río. A veces la bendición solo está al otro lado, pero hay que tomar decisiones en su vida, si creerle a Dios, confiar en Dios, para poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, oiga esto, hermano. Hay apertura de mares para salvarte y mostrarte el poder de Dios y mostrarte que Dios tiene un camino donde no hay. Pero hay apertura de aguas o apertura de ríos con el propósito de llevarte a otro nivel espiritual. Del desierto, la tierra de la formación, a la tierra prometida, a la vida en abundancia, a la vida próspera. Pero por favor, no me malinterprete. Yo no estoy hablando de la vida próspera en dinero. Yo no estoy hablando de la vida próspera donde los dólares caen del cielo. Aleluya. No vaya usted a creer que yo le estoy contando como los hermanos que a veces van de Estados Unidos para nuestros países y le van a decir allá a toda la gente que aquí en los árboles salen los dólares. Aleluya. Que todo es bien fácil. No, si allá, olvídate, en la calle se encuentran los dólares. Mucha gente va contando cosas que no son. Porque la realidad es que aquí hay que fajarse, hermano. Hay que fajarse para que los dólares caigan. Hay que darle con todo para lograr. Hay gente que tiene 8, 10, 12 horas de trabajo para lograr salir adelante. ¿Sí o no, hermano? Pero mucha gente comete el error de llegar a nuestros países y decirle, no, hombre, mira, si allá en los United States, allá en los Estados Unidos, no, hombre, si allá en el suelo van volando los billetes. No es cierto. Por eso alguien me contó a mí que de esos cuentos que le habían dado se vino alguien para acá
Se bajó del avión, para no decirle por otro lado, ¿va? Se bajó del avión y como le habían dicho que aquí entonces, pero en realidad se bajó y de repente vio un billete de a 100 así, mire, dando vuelta. Y entonces dijo, de plano es cierto, que aquí los vi. Más tarde recojo otro, dijo. Y se fue. Nunca más volvió a ver un billete dando vueltas. No, yo no estoy hablándole de esa prosperidad. Porque la prosperidad monetaria viene como resultado de una prosperidad del alma y del espíritu. Amado, dijo el apóstol Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuántos dicen amén? La prosperidad física y la prosperidad monetaria es el resultado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué prosperidad entonces le estoy hablando? De la prosperidad del alma, de la prosperidad del espíritu, de lo que realmente sostiene a un cristiano. Creer en las promesas de Dios. Un nivel espiritual en el que nada ni nadie te pueda bajar de la vida espiritual en Cristo Jesús. Una vida espiritual en la que no importa lo que pase en tu vida, yo sé en quién he creído, como decía Job, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de todo, hermano, las situaciones difíciles que habían pasado en Job, se mantenía en la fe en Cristo Jesús, porque tenía una vida próspera. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Job tenía una vida próspera, por eso podía decir con toda libertad, yo sé que mi Redentor vive. Y aún desecha esta mi piel, mi cuerpo sea deshecho, yo sé que mis ojos verán a mi Redentor. Esa es una vida próspera. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Para tener esa vida próspera, ya no se necesita el mar Rojo para ver el poder de Dios. Se necesita el río Jordán para que veas la tierra prometida. Son dos situaciones diferentes. Algunos esta mañana necesitan cruzar el mar Rojo para ver el poder de Dios, para que se les abra un camino donde no existe. Otros necesitan que se les abra el mar o el río Jordán para pasar del tiempo de la formación a un tiempo de prosperidad, un nivel espiritual diferente. Yo no sé cuál sea esta mañana tu situación, pero yo creo que tú y yo necesitamos ver al Dios que abre los mares o que abre los ríos. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunas cosas que quiero comentarte rápidamente acerca del río Jordán. Vea conmigo, por favor, la escritura. Acompáñeme a Josué capítulo 3, en el versículo 5. Quiero usar este pasaje porque yo quiero dejarle bien claro que el mar Rojo se abre. Oiga esto que le voy a decir. El mar Rojo se abre aún hasta para los murmuradores. Aleluya. Porque es la pura misericordia de Dios. Es solo para salvarte, para sacarte de la situación donde estás. Y ahí no se necesita mayor cosa. Solamente clamar a Dios, desesperado. Ten misericordia, Señor, nos van a matar. Sácame de aquí. Y Dios en su misericordia te abre el mar. ¿Me está entendiendo? Pero para que se abra el río, ahí sí ya no.
Ahí ya no se les abre a los murmuradores. Ahí ya no se les abre a los miedosos. Se les abre a los santificados, a los obedientes. Quiero mostrárselo. Josué capítulo 3, verso 5. Josué capítulo 3, verso 5. ¿Lo tiene? Dice el verso 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aquí la clave es santificaos. Moisés no le dijo al pueblo: hermanos, para que el Señor nos abra el mar rojo, santifíquense. Ya no había ni tiempo para eso. Venían huyendo, venían a la carrera, venían gritando, venían murmurando, venían haciendo de todo. Pero el Señor les abrió el mar porque clamaron. Pero en el río Jordán, para ver la prosperidad y la vida plena, se les abre a los santificados, a los que se santifican delante de Dios, a los que le dicen al Señor: Señor, límpiame, santifica mi vida, porque quiero ver maravilla. Santificaos hoy y mañana, ¿qué dice, hermano? Veréis. ¿Cuántos quieren ver maravillas del Señor? ¿Cuántos quieren ver maravillas del Señor? Pero mire, ¿qué más? ¿Qué más se necesita para que se abra el río? Verso 6, Josué capítulo 3, verso 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad, ¿qué? El arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Segundo requisito para que se abra el río es que hay que llevar presencia de Dios. Hermano, usted y yo no podemos abrir pero ni un vaso de agua, hermano. Pero ni un vaso de agua. O si no, pruebe, ponga el vaso y dígale: ábrete. Y va a ver que no se abre. Porque el que lo puede abrir es el que hizo el cielo y la tierra. Si la presencia de Dios va con nosotros, Dios te va a introducir a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de plenitud, a una tierra de bendición. Pero esta ya no es lo del Mar Rojo. Esta es para los que se santifican y para los que llevan presencia de Dios. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? Mira que no la pierdas. Mira que no se entristezca la presencia de Dios. Mira de no alejarte o abandonar los caminos del Señor, porque entonces la presencia de Dios no va a ir contigo. Verso 7. Veamos qué más dice. Vamos a ver el verso 8. Voy a leer el verso 8. Dice ahí la escritura: tú pues, oiga esto, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Aquí hay otro elemento importante. El otro elemento importante es la obediencia. Para recibir la vida abundante, para que el río de la prosperidad, el río del lugar de abundancia se abra, necesitamos ser un pueblo obediente al Señor. Necesitamos ser un pueblo que siga instrucciones. ¿Usted se imagina que el pueblo de Israel le hubiese dicho a Josué: sí, Josué, te vamos a seguir, pero a la hora de caminar no caminan? A la hora de llevar el arca no llevan el arca. La Biblia dice que Josué le dijo a los sacerdotes: lleven el arca y párense en el Jordán. Párense en el río Jordán. La Biblia dice que el agua les llegó a sus tobillos. Y cuando el agua les llegó a los tobillos, entonces el río se empezó a abrir. Oiga eso. Era gente obediente.
para que se nos abra la bendición de la tierra prometida, necesitamos aprender a ser gente obediente. ¿Cuántos dicen amén? Y un último pasaje. Le muestro un último pasaje rápidamente. Josué capítulo 13, verso 14. Josué 3, verso 14 y 15 voy a leer. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando lo llevaban el arca, entraron en el Jordán, oiga esto, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojadas a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Esto nos habla, ya hablamos acerca de la obediencia, pero esto nos habla de la acción. Todas las cosas que nosotros hacemos en Dios tienen que hacerse en fe, pero tiene que hacerse en acción. No hay fe si no actuamos. No puede decir usted, yo tengo fe, pero no actúo. Porque la fe sin obras ¿es qué? Eso quiere decir que la fe sin acción sería muerta también. A veces el Señor nos invita o nos pide que hagamos cosas que quizás son, hermano, hasta fuera de una razón inmediata. Por ejemplo, a veces nosotros hacemos aquí en la iglesia cosas como por ejemplo, hermano, venga delante del Señor, venga a tirarse a los pies del Señor. Pero ¿quién ve los pies del Señor aquí? Aleluya. No hemos hecho eso, hermano. ¿Cuántos hemos hecho eso alguna vez? Hermano, venga a poner su carga a los pies del Señor. ¿Y los pies del Señor? ¿Estamos haciendo algo por fe o no? Hermano, tome su corazón en sus manos y entrégueselo al Señor. Y de repente usted y yo, hermano, estamos haciendo cosas extrañas, ¿va? Agarramos el corazón en las manos. Decimos, Señor, aquí está mi corazón. Y está su corazón. Es un acto de fe, ¿sí o no? Pareciera que hacemos cosas un poco raras. Pero es que esa es acción. Esa es fe en acción. Usted está haciendo algo que parece extraño, pero eso es fe. Y eso es accionar. A veces el Señor quiere, para enseñarnos cosas, quiere que nosotros, por ejemplo, le sirvamos. Y la fe que usted y yo le ponemos a eso y accionamos va a traer resultados en nuestra vida. Usted ve a todos los hombres de fe y todos actuaron cuando le dijeron a Abraham, deja tu casa y tu parentela y sígueme. Y Abraham va detrás de alguien que no ve y va a un lugar que no conoce y va siguiendo a alguien que nunca ha visto. Parecieran cosas extrañas las que a veces hacemos, pero son cosas de fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo lo voy a invitar hoy, póngase de pie por favor. Yo ya terminé. Quiero terminar aquí por esto. Yo no sé en qué situación esté usted esta mañana. No lo sé. Si usted está huyendo porque el enemigo lo anda persiguiendo y está teniendo problemas y le ha metido problemas y lo está desesperando porque no encuentra una salida a su necesidad, usted necesita encontrarse con el Dios que abre caminos donde no hay. Usted necesita encontrarse con el Dios que abre mares.
Pero quizás esta mañana usted no tenga ningún problema. Quizás usted esté bien hoy, pero debe de entender que tiene que pasar a otro nivel espiritual. Y quizá usted tenga que encontrarse o necesite encontrarse con el Dios que abre Jordanes para pasarlo a una tierra de mayor bendición. Dios abre mares para escaparte, pero también Dios abre ríos para llevarte a otro nivel espiritual. ¿En qué condición estás tú? No lo sé. Lo que sí sé es que en este mismo lugar está un mar rojo y está un río Jordán, dependiendo de lo que tú necesitas en tu alma. Y lo que usted y yo tenemos que buscar hoy es a ese Dios que abre el mar y a ese Dios que puede abrir ríos para llevarnos a otros niveles espirituales. Cierre sus ojos, por favor.